La llamada Academia Florentina, impulsada por Marsilio Ficino en el siglo XV, no fue una institución formal con estatutos rígidos, sino más bien un círculo de estudios patrocinado por Cosme de Medici en la ciudad de Florencia. Inspirada en el modelo de Platón, esta academia renacentista funcionaba como un espacio de encuentro para intelectuales interesados en la filosofía, la literatura y la espiritualidad. La actividad cotidiana giraba en torno a reuniones en villas o palacios, especialmente en Carregui, donde Ficino residía. Allí los participantes se reunían para leer, traducir y comentar textos antiguos, sobre todo los diálogos platónicos y obras del neoplatonismo. Una de las tareas centrales de Ficino fue la traducción al latín de la obra completa de Platón, lo que permitió su amplia difusión en Europa. Estas sesiones no eran clases en sentido estricto, sino conversaciones eruditas en las que se analizaban ideas y se debatían interpretaciones. La enseñanza, por tanto, adoptaba una forma dialogada y colaborativa. Ficino actuaba como guía intelectual, pero no como profesor autoritario. Explicaba conceptos complejos como la teoría del alma, el amor platónico o la jerarquía del ser, y los asistentes intervenían con preguntas y reflexiones. El objetivo no era solo comprender textos, sino también integrarlos en una visión cristiana del mundo, característica, por otra parte, del humanismo renacentista. Los temas tratados incluían filosofía platónica, teología, astrología, música y medicina. Ficino, además de filósofo, era médico y sacerdote, lo que influía en el carácter interdisciplinar de las discusiones. La música, por ejemplo, se consideraba un medio para armonizar el alma y podía formar parte de las reuniones. También se exploraban las relaciones entre el cosmos, el alma humana y lo divino en un intento de unificar saberes antiguos y cristianos. En cuanto a los participantes, no existía una estructura formal de estudiantes divididos por niveles. Más bien, se trataba de un grupo selecto de humanistas, poetas y pensadores, entre los que se encontraban figuras como Angelo Poliziano y Pico della Mirandola. Algunos tenían mayor formación filosófica, mientras que otros se acercaban desde la literatura o la política, lo que enriquecía el intercambio de ideas. No había exámenes, títulos ni currículo fijo. La formación era libre, basada en la participación activa y el interés personal por el conocimiento. La academia funcionaba más como una comunidad espiritual e intelectual que como una escuela. En conjunto, su actividad cotidiana combinaba estudio de textos, diálogo filosófico y búsqueda de una sabiduría que integrara razón, belleza y fe.